es tuyo, pero no lo ves. Y vamos a estar recordando una hermosa parábola. A mí me encanta ver cómo Jesús enseñaba, ¿verdad? Con parábolas, con metáforas, y cómo hacía aplicaciones tan impresionantes donde uno se pana a reflexionar y a pensar y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo, y uno se da cuenta cómo la palabra de Dios remueve la realidad de nuestro carácter, remueve la realidad de nuestras actitudes y remueve la realidad en sí de lo que humanamente somos cada uno de nosotros. Remueve la realidad de nuestras carencias, remueve la realidad de aquellas cosas que necesitamos, pero que nos cuesta verlas, pero que la palabra nos ilumina. Y qué bueno cuando nos dejamos ministrar por la palabra de Dios y la palabra empieza a hacer su obra, ¿verdad? Y vemos la transformación y vemos el cambio. Y esto es impresionante. Jesús empezaba a contar historias. Y por ejemplo, la parábola del hijo pródigo dice que un padre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre se la dio. Si nos ponemos a meditar y observar, aún dentro del contexto de ese tiempo y el judío, la misma palabra dice que si no hay muerte del testador, como que no tenemos el derecho del testamento, ¿verdad? Tiene que haber. Y en esta parábola me sorprende, y ahí pues se destaca un poquito la sabiduría de Dios, que puede en un momento determinado permitir algo que no cuadra dentro del razonamiento humano o de las normas humanas o de las lógicas humanas, y simplemente para que se cumpla lo que se tiene que cumplir, para que aprendamos lo que tenemos que aprender. Hermanos, nosotros a veces estamos enmarcados y en un momento determinado podemos decir: uy, es que eso es malo, malo. Ese es malo. Y podemos decir: ese es bueno, eso es bueno y ese es bueno. Y después, cuando realmente nos dejamos ministrar por la palabra eterna de Dios, cuando la palabra eterna de Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento, llegamos a la conclusión que lo que nos pensamos que era tan malo no es tan malo. Y lo que pensamos que era bueno no es tan bueno. Y es lo que vemos reflejado y detallado en la parábola del hijo pródigo. Primero se enfoca en la actitud del hijo menor, que dice que le pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía, y el padre se la dio. A lo mejor podía haber dicho: no te corresponde, tienes que esperarte a que me muera, porque la herencia no puedes disfrutarla mientras el testador está vivo. Sin embargo, pues le da la parte de la herencia. Esto nos rompe la cabeza. Si realmente nos ponemos a considerar y a meditar algunos detalles, nos rompe la cabeza, pero es la parte buena, y es cuando podemos llegar, cómo Dios permite cosas para que sucedan cosas que a lo mejor, si no se da la oportunidad, pues el desastre sería pleno y completo. Pero sin embargo es como que Dios se adelanta siempre a dejar una puerta abierta para que haya pues lo que hubo en la vida de ese hijo menor. Dice que se apartó a una provincia, se fue a una provincia lejana. Dice que allí empezó a malgastar todo lo que el padre le dio, la herencia que le dio. Y vino un gran hambre a aquella región y se quedó sin nada.
se quedó sin amigos, se quedó sin nadie que... Y bueno, lo más humillante para un judío es que lo pongan a guardar cerdos. Y ahí terminó este joven. Pero yo quiero que en esta noche reflexionemos, porque lo que puede ser un desastre, puede ser algo, pero tenemos que pensar al camino donde nos lleva. Si eso tiene que llevarnos a un verdadero arrepentimiento, tiene que llevarnos a un verdadero encuentro, tiene que llevarnos a una verdadera comprensión, a un verdadero entendimiento, bendito sea. Pero a veces no nos damos cuenta de estas cosas. Y este hijo pródigo dice que quería comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. Ni aun eso se lo permitían. Dice que volviendo en sí, esta es la parte interesante. Y esto tiene, podríamos decir, una realidad en lo que Dios permite para que se cumpla un propósito donde tu cabeza empiece a funcionar como tiene que funcionar. Volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay abundancia de pan y allí hay abundancia de trabajo. Y él tomó una decisión en base a su triste realidad. Me levantaré, iré a mi padre. Y aquí otra parte interesante que él mismo empieza a confesar. Y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él todavía está razonando con una mente muy humana, muy lógica, pero han pasado cosas extraordinarias. Primero, el volver en sí. Segundo, mostrar un verdadero arrepentimiento. Darse cuenta que se ha equivocado. Todos conocemos la historia. Este joven, pues, dice la palabra del Señor que fue para su casa. Y su padre, a mí me encanta esta parábola porque está abarcando una realidad para las familias. A Dios le interesa muchísimo el bienestar de las familias. Y Dios no escatima enseñanza que vaya a traer beneficios específicos a las familias. Pero tenemos que estar muy al tanto de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y tenemos que recordar que Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Tenemos que recordar que Dios mira de lejos a los altivos. Y todas estas cosas es lo que pueden estar estorbándonos para que el propósito de Dios se pueda cumplir. A pesar de que lo estamos haciendo fatal, de lo peor. Pero en un momento determinado empieza a ocurrir el milagro. Y uno no se da cuenta, pero empieza a ocurrir el milagro. Vuelve en sí, empieza a reflexionar, se da cuenta que se ha equivocado, se arrepiente de lo que ha hecho y se va a su casa. Y el padre, cuando lo ve venir de lejos, corre y lo abrazó y lo besó. Esto, mire mi hermano, yo no sé por las circunstancias, situaciones que usted pueda estar atravesando. Lo culpable que usted se sienta, lo sucio que usted se sienta, lo mal que usted se sienta. Lo que sí le puedo asegurar es que Dios está esperando que usted tome una decisión de volverse al Padre, de ir al Padre. Porque no le va a hacer ni tan siquiera falta determinar los discursos de sus reflexiones. Aún dentro de la realidad de su propio arrepentimiento, dice, iré a mi padre, le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ese era su discurso. Pero cuando el padre lo abrazó, lo besó y empezó a hablar, no lo dejó terminar cuando ya dijo, trae vestido nuevo, traer calzado para mi hijo, traer el anillo, matemos el becerro gordo, hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Hagamos fiesta. Y ahí vemos, ¿verdad? Un proceso que podemos estar en un momento determinado viviéndolo nosotros con algunos de nuestros hijos. Una de las cosas que creo que hace muchísimo daño a los procesos de restauración es el legalismo humano, que lo disfrazamos con cosas religiosas. No nos damos cuenta de cuando nuestros hijos están queriendo expresar cosas que están sucediendo dentro de ellos mismos y expresan, lo primero que nos viene a la mente es que está en un plan rebelde y que quiere hacer lo que le da la gana. Y no sé cuántas cosas más nos puede venir. Y nosotros pensamos que estamos en lo cierto. Y lo que decía yo, lo que nosotros pensamos que es bueno, pues a lo mejor no es tan bueno. Y lo que nosotros pensamos que es malo, pues a lo mejor no es tan malo. Y creo que tenemos que estar despiertos. Dígale a su hermano, despierta. Estate despierto. Porque necesitamos guía, dirección, enseñanza, revelación de parte del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene que gobernar en su vida, su mente y su corazón tienen que estar bajo el gobierno del Espíritu Santo. Si el gobierno del Espíritu Santo no es una realidad en usted, vamos a tener problemas tras problemas, no vamos a entender esto, no vamos a estar de acuerdo con esto otro, nada, es que no nos va a salir nada derecho. Porque la guía del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, es lo que nos capacita para meternos dentro de la dimensión del movimiento espiritual, para actuar como hombres espirituales, como mujeres espirituales, no carnales, para saber callar cuando se tiene que callar, para saber hablar cuando se tiene que hablar, para saber esperar cuando se tiene que esperar, para saber actuar cuando se tiene que actuar. Pero eso daremos en el blanco si somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora entramos en otro escenario. El hijo mayor. El hijo mayor venía del campo y dice que oyó la música y la danza y llamó a uno de los criados y le dijo, ¿qué está pasando? Pues que tu hermano ha regresado y tu padre ha celebrado esta fiesta, ha matado el becerro gordo. Y dice que se enojó mucho. Vamos a leer este versículo. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba, el padre le rogaba que entrase. Piensen lo que he dicho. Lo bueno no es tan bueno y lo malo no es tan malo. Tenemos que centrarnos en realidades. Mas él respondió y dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás.
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. De ahí el título de lo tenemos todo, pero no lo vemos. Y si no lo vemos, no lo disfrutamos. Si no lo vemos, es como si no tuviéramos nada. Y a veces estamos viviendo de una forma raquítica, de una forma escasa, y es porque no sabemos realmente lo que tenemos a nuestra disposición. La Biblia habla de todas las riquezas en gloria de Dios. Indiscutiblemente están a nuestra disposición. Dice, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, era necesario. A veces es necesario hacer cosas que no se entienden en el contexto humano, que no se entiende en tu razonamiento, en mi lógica, en la lógica de nadie. O mejor era una reprimenda, un discurso. ¿Ves? Has hecho las cosas tan mal. Ahí tienes el resultado, ahí tienes el fruto. Pero esto es lo que está en la mente natural. Está en la razón humana. Eso que tanto nos estorba en muchas de las situaciones y circunstancias de nuestras vidas. Porque seguimos andando por vista y no por fe. Seguimos siendo más carnales que espirituales. Después queremos cargar la culpa, porque nosotros ya nos hemos autojustificado y ya pensamos que somos tan buenos que no tenemos necesidad de que nadie nos corrija. Este joven se creía tan bueno, ¿verdad? Tantos años te sirvo, le reprocha al padre, no te he desobedecido jamás. Y ahora viene este sinvergüenza de tu hijo. Ahora viene el canalla de tu hijo y te pones a matar el becerro gordo. Y a mí ni un cabrito me has dado para celebrar. El padre tiene que recordar, si todas mis cosas son tuyas, tienes la visión tan corta que no lo ves. Estás cegado de tal manera que no lo ves. Estás mirando con los ojos naturales de la carne. Estás razonando carnalmente. Y de ahí viene todo lo que viene. Entonces, en esta tarde la pregunta es, ¿qué impide para no ver lo que tenemos? Porque hay cosas que están impidiendo
Estoy completamente convencido que a todos nos pasa dentro de un contexto específico, que hay cosas que están impidiendo que veamos realmente lo que tenemos. El Padre dice, todas mis cosas son tuyas. Voy a repetirlo otra vez para que te entre ahí. El Padre, nuestro Padre Celestial dice, todas mis cosas son tuyas. Porque esta es la esencia de un mensaje que Dios quiere que entendamos en este tiempo materialista, en este tiempo donde estamos muy enfocados en las cosas materiales de la vida. Dios quiere que veamos lo que realmente es importante. Dios quiere que veamos lo que realmente es primordial. Dios quiere que veamos no solamente lo que es importante, sino lo que es urgente, que usted vea, que usted entienda. Y la pregunta es, ¿qué impide? ¿Qué es lo que está impidiendo? Yo he señalado algunos puntos. Primer punto, el compararnos con los demás. Esto puede ser algo que nos está estorbando para poder desarrollarnos con un equilibrio, con una estabilidad, con una firmeza espiritual, para ver las cosas como son, para tener una visión real de las cosas. El compararnos, ¿verdad? Este joven dice, yo te he servido siempre y no te he desobedecido jamás. Y tu hijo, viene ahora después de gastarse todos los bienes que le diste y haces todo esto. La comparación con las personas es un problema serio. ¿Sabe que cada persona es única? Una de las grandezas sublimes de Dios es que todo lo que estamos pisando sobre la tierra, creo que es 8.000 millones de personas, que estamos pisando sobre la tierra, todos somos distintos. Ni aún los gemelos son iguales. Todos tenemos matices distintos, todos tenemos una mente que se desarrolla de una forma distinta. Entonces, todos necesitamos también un trato específico y Dios lo sabe. Yo estoy convencido que el trato que Dios tiene conmigo no es el mismo trato que Dios tiene con Eric, ni con Paulo, ni con Jonathan, ni con ninguno de los que estamos aquí. Y Dios tiene un trato específico contigo porque Él sabe y Él a veces permite cosas que tú no las entiendes, ni las ves, ni las comprendes, y a veces hasta te enojas, te pones cabezón, te pones soberbio, pero eso lo único que hace es que la oportunidad que Dios te está dando para que tú vuelvas en sí, la pierdas. La oportunidad que Dios te está dando para descubrir tus errores, tus carencias, tu pecado, porque muchas veces hay pecado oculto que lo hemos tapado ahí tan a lo hondo que pensamos que nadie sabe. Pero esto para Dios no queda tapado, sino que Dios quiere. Dios en su infinita misericordia y en la grandeza de su gracia nunca nos va a abandonar de su mano. Eso quiere decir que nunca nos va a dejar tranquilos.
Por eso cuando usted viene aquí y escucha un mensaje y Dios le pone el dedo en la llaga, eso es para bien de usted. Eso tiene que ver con su restauración, con su sanidad, con su limpieza, con su purificación. Tiene que ver con cosas importantes. Y usted tiene que estar ahí pendiente. Las comparaciones se dice que son odiosas, ¿verdad? Y diríamos que sí. Porque, ¿sabes lo que pasa? Las comparaciones nos hace entrar en una guerra tapada o oculta. ¿Eh? Disimulamos y tal, pero ahí está, ahí está. Se suele decir, es que tal persona le ha cogido manía a tal persona. Todas esas reacciones y todas esas cosas tienen que ver con algo que está en el corazón. Por eso, el segundo punto, pero antes de entrar al segundo punto, quiero, dentro del marco de la realidad de que somos únicos y que Dios tiene también tareas específicas para nosotros, leemos en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, y dice, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuántos están convencidos que han recibido un don de Dios? Un regalo de Dios. Primero, la salvación es un regalo, es un don. El don inefable es Cristo. El regalo inexplicable es Cristo. Y eso lo hemos recibido todos los que hemos nacido de nuevo, lo hemos recibido. Pero estoy convencido de que hay dones que Dios nos ha dado para que seamos instrumentos útiles en sus manos. Y dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. El don no es para ti. El regalo que Dios nos da, y uno dice, ¿y para qué me da un regalo si no es para mí? Es una virtud divina que viene a tomar un lugar importante en tu carácter. Algo ha sido modificado, importante en tu carácter. Tu ADN carnal ha sido transferido por el ADN celestial. Y hay cosas que empiezan a cambiar y empiezan a suceder. Y entonces los dones que Dios reparte a cada uno empiezan a ser instrumentos de bendición, de edificación y de ayuda para los otros. Dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, el don que Dios te ha dado, yo no sé, bueno, según la parábola de los talentos, al menos uno tiene, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? ¿Lo estás escondiendo o lo estás poniendo a producir? Acuérdate que el Señor venía a pedirnos cuenta y Dios lo que quiere es que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. No hace falta que usted sea líder de línea, ni líder de reunión de vida, ni que sea pastor, ni que sea copastor. No hace falta que usted tenga una tarjeta que sugiere, que acomoda la... No hace falta que tengamos tareas específicas. Eso tiene que ver con el orden, tiene que ver con organización. Pero lo que tiene que ver con un movimiento espiritual es lo que Dios ha puesto dentro de ti que tiene que funcionar. Que tiene que llegar en bendición para el otro, para alentar, levantar, motivar, animar, tantas cosas.
para llegar a sentir la unidad, el amor, el respeto, la honra, todas esas cosas que la palabra de Dios nos enseña como cosas importantes que tienen que estar acomodadas en el nuevo carácter y en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Segundo, lo que puede impedir que no veamos lo que tenemos es la amargura en el corazón. Y digo la amargura en el corazón porque quiero explicar esto, porque una cosa es una amargura que en un momento determinado usted pueda sentir y pueda manifestar, pero no está emplazada en el corazón. Es algo momentáneo. Pero ya es otra cosa cuando hay una raíz. Algo que se ha arraigado y está en el centro de lo más importante de nuestro ser, que es nuestro corazón. Y la amargura en el corazón puede estar estorbando muchísimo de las cosas más importantes dentro del marco familiar. Las buenas relaciones, el amor, el acercamiento, el cariño, todas esas cosas bonitas que hace que nos sintamos tan bien en familia, ¿verdad? Y cuando hay amargura en el corazón, cuando hay una raíz de amargura, esto ya se dañó. Y es lo que manifiesta este hijo mayor. No quería entrar. Dice que se enojó. Y no quería. ¿Y sabe una cosa, mi hermano querido? Yo digo que mal lo del hijo pródigo. Y lo malo no es tan malo y lo bueno no es tan bueno. Porque ¿sabe una cosa? Termina la parábola y no se especifica si el hijo mayor entró a la fiesta. ¿No se paró a pensar eso? Pero ahí está. No vamos a especificar porque donde no está escrito, no está escrito. Pero lo que no especifica es que al final entrar a la fiesta, a compartir la alegría del Padre. No se especifica. Pero sí se especifica una raíz de amargura. Porque había un enojo. Y en ninguna de las maneras quería entrar. Él tenía sus argumentos, él tenía sus razones y él tenía sus cosas. Pero si nos paramos a meditar, nos paramos a sopesar y a valorarlo dentro del contexto espiritual, nos damos cuenta lo lejos que puede estar uno de la realidad de la obra de amor y misericordia de Dios. Nos damos cuenta. Y esta raíz de amargura pues puede también estar estorbando. Por eso el padre le dice: hijo mío, si todas mis cosas son tuyas. Pero él, debido a esa raíz de amargura, nunca lo vio. Y nunca lo disfrutó. Y nunca lo sintió que era suyo. Y a lo mejor la amargura iba en aumento. Y el estorbo cada día era más grande. Hebreos 12, versículo 15 dice: mirad bien. Iglesia amada, ¿me oye? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Este hermano mayor
no estaba entendiendo para nada la acción de gracia del Padre con su hermano. No lo estaba entendiendo para nada. Cuando no entendemos la gracia, es porque la gracia no está en nosotros. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Nos recuerda algo esto? Cuando las personas entran en un ámbito de crítica, murmuración, ¿y sabe por qué funcionan de esta manera? Porque hay una raíz de amargura. No se dan cuenta, pero están contaminando a los demás. Se están dañando a sí mismos, están contaminando a los demás, están dañando a los demás, porque están obrando y actuando dentro de un contexto carnal que se puede convertir en animal, como dice Pedro, apóstol Pedro, y en diabólico. Y estas cosas a veces ni nos paramos a considerarlas, pero tiene que ver con la realidad de lo que está pasando con tu carácter, con tus actitudes y con la realidad de tu naturaleza hoy. Si estás más para allá que para acá, a lo mejor incluso hasta puedes estar tan engañado que te creas que eres el más bueno de la iglesia. Yo siempre te he servido. Jamás te he desobedecido. Pero ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor? Cuando lo lógico dentro del contexto divino sería alegrarnos, ¿verdad? Porque nuestro hermano ha regresado. Y a veces cuando no estamos permitiendo a Dios ser tratados en estas áreas, inclusive lo que experimentamos es que mi hermano me estorba, me sobra. Usted pensará, el pastor está diciendo exageraciones. Créanme que me quedo corto. Podríamos hablar más detalladamente de algunas reacciones y acciones que pueden salir de nosotros pensando que somos los más buenos de la colla y que no nos merecemos esto. Y fíjate, porque con ese sí, y a mí es como que me ignoran, y tantas cosas que pueden moverse en una mente afectada por una raíz de amargura. Número 3, lo que no nos deja ver lo que tenemos, también es otro problema que puede estar ahí, la envidia. La Biblia dice, el corazón, Proverbios 14:30, nueva versión internacional, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. Se ha comprobado científicamente que las personas que viven
en una fuerte presión de un carácter afectado por la envidia, por el odio, por el rencor, son personas que sufren muchísimos dolores en sus huesos, articulaciones y en las musculaturas. Y a veces son cosas que ni los médicos pueden darte un diagnóstico y te dan relajante muscular y te dan pues ansiolítico porque también caes en la ansiedad y te dan no sé cuántas cosas que no son naturales para calmar una tormenta que hay dentro de ti. Y todo es porque no permitimos que el Espíritu Santo nos ministre, que podamos volver en sí, que nos demos cuenta del error que hemos cometido, que confesemos nuestro pecado y que vayamos a donde tenemos que ir, a los pies de nuestro Padre Celestial. Y que Él haga. Quiero volver porque normalmente cuando se cuenta la historia de esta familia, del hijo pródigo, el malo es el hijo pródigo, el bueno es el hijo mayor. Pero se da cuenta que lo que pensamos que es malo no es tan malo y lo que es bueno no es tan bueno. Entonces, que todo esto nos haga reflexionar. Creo que estamos en un tiempo donde Dios quiere llevarnos a ejercicios espirituales donde alcancemos una estabilidad y un equilibrio, porque hay mucha gente que va a venir afectada con todas esas tormentas interiores. Siempre hemos dicho y vamos a repetir siempre, yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo tengo una cojera, ¿cómo voy a darle una enseñanza a un cojo? Si yo estoy tuerto, ¿cómo quiero enseñar a otro tuerto? Lo primero que tenemos que sentirnos completamente liberados de todo esto que tanto afecta, que tanto estorba para poder realmente estar en condiciones de poder ayudar a otros. Tenemos que reconocer, y yo en mis oraciones tantas veces le pido perdón a Dios por conducta y por cosas que sinceramente no hemos hecho bien. Y que hay cosas que tenemos que disponernos para ser corregidos y ser enseñados. A mí, por ejemplo, en esta enseñanza me queda la incógnita, como lo he dicho, si este hijo al final entró o no entró, el hijo mayor, a la fiesta. Pero como no lo dice, pues bueno, tenemos que dejarlo ahí. Pero la pregunta en esta noche, hermano, yo no sé qué es lo que te está estorbando, qué es lo que te está dañando para que entres a la fiesta. La Biblia habla, dice que hay fiesta en el cielo por un pecador que pasa de muerte a vida. Yo no sé si realmente nosotros estamos en una condición donde sintamos la necesidad de celebrar fiesta por esto. Yo no sé si estamos celebrando dentro de nosotros cuando vemos un cambio positivo en un hermano, en una hermana. Cuando vemos cosas que realmente vemos que son buenas. Si somos partícipes de esa fiesta, de esa alegría,
o no. La envidia estorba y daña y destruye las relaciones entre las personas. La envidia no respeta rangos. La envidia puede llegarle a un pastor, puede llegarle al copastor, le puede llegar al líder de línea, el que tiene más número de gente. Y puede estar llevando a cabo una obra destructiva. Porque a veces, hermanos, tenemos que ser muy consecuentes. A veces nos dejamos engañar. Cuando hablamos de crecimiento, el domingo, si Dios quiere, voy a hablar de crecimiento. Nos dejamos engañar por el número, por los números. Y lo importante no son los números. Lo importante son los nuevos nacimientos. Y lo importante es la gracia de Dios en ti para cuidar a esos nuevos que han nacido. Atenderlos con gracia, con sabiduría, de la mejor manera, llevando un proceso y un acompañamiento hasta poder establecerlo y poder también enseñarle a funcionar de la mejor manera, así como tú estás funcionando de la mejor manera. El que tú tengas la célula más numerosa, a mí como pastor no me dice nada. Si a la hora de la verdad están entrando y saliendo, están entrando y saliendo. No, pero es que eso pasa. Y es verdad, pasa, ¿no? Nosotros no somos quienes para obligar a la gente a nada. Pero se ve cuando hay una gracia especial. Que nos lleva a una atención especial. A un cuidado especial. Y se ve un fruto distinto y diferente. Para terminar, otra cosa que puede estorbar muchísimo el que usted pueda ver realmente lo que usted tiene en Dios es el orgullo. Hemos hablado de compararnos con otros. Hemos hablado, el segundo punto, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? La amargura, la raíz de amargura. El tercero, la envidia. Y el cuarto, el dichoso orgullo, ¿verdad? Mira, le voy a decir una cosa. Todos en parte aquí somos orgullosos. Yo le digo, estoy luchando contra mi orgullo. Y según la circunstancia y según el tiempo y lo que tengo por delante, me puedo percatar, pues, ese levantamiento de orgullo. Y por eso le digo que estoy luchando contra mi orgullo. No me da ningún temor decirlo. ¿Sabe por qué? Porque la parte interesante de esto es que usted se percate de que hay orgullo en usted y que le puede estar estorbando muchísimo. Todas estas cosas, específicamente lo más importante que puede estar estorbando es que Dios pueda cumplir su propósito en usted, como hablábamos al principio. Entonces yo puedo estar desarrollándome, puedo estar andando, puedo estar sirviendo a Dios, puedo estar llevando a cabo mi función como pastor y tal.
Pero si en un momento determinado yo no soy capaz de descubrir que en un área específica se ha levantado un orgullo. Una cosa es lo que se pueda levantar en un momento determinado y otra cosa es lo que está arraizado en tu corazón. Por eso hablo de el orgullo en el corazón. Pero no podemos, acuérdese que el apóstol Pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Usted no deje que nada que no es bueno, por muy insignificante que sea, no deje que se mueva a sus anchas en su mente y en su corazón, porque al final se va a convertir en un problema serio. Las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. No des por insignificante lo que puede ser un problema grande. Tu familia, tu matrimonio, tu familia merece toda la atención, todo el cuidado, toda la gracia, toda la sabiduría que viene de parte de Dios, porque tu familia es lo más hermoso que tienes. Y hablando de la familia natural, es uno de los regalos más hermosos. Primero la salvación y después la familia, ¿verdad? Pero está también la realidad de la familia de Cristo, que somos llamados a movernos en paz, a movernos en gracia, en sabiduría, en inteligencia espiritual. Pero todo esto nos compromete ¿con qué? Con ejercicios diarios que nos lleven a la comprensión. Nadie puede pretender ser un médico, un abogado, un ingeniero, si no estudia y se prepara y alcanza el conocimiento y después la práctica. En lo espiritual también tenemos una tarea y es una tarea diaria. Diaria. Pablo dice en Romanos 12, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestra porción diaria. Y no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este estilo de vida, transformaos por medio de la renovación para comprobar que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Este mismo capítulo, en el verso 2 dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. El orgullo te puede llevar a tener un concepto completamente erróneo de tu realidad presente. El orgullo te puede llevar a un error de la realidad de tu llamado, de tu ministerio, de lo que Dios está demandando de ti. Y eso merece nuestra atención y voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Y termino leyendo estos versículos en esta noche. Proverbios 11, 2, nueva versión internacional, dice, con el orgullo viene la deshonra. Escuche, preste atención, porque tarde o temprano, toda mala actitud, toda cosa que realmente no proviene de Dios, esto va a salir a la luz. No hay nada oculto de que no haya de salir a la luz. Y tu orgullo en un momento determinado te va a avergonzar y te va a deshonrar. Con el orgullo viene la deshonra, con la humildad viene la sabiduría. Proverbios 16, 18.
Nueva Traducción Viviente. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Entonces nos damos cuenta del peligro de todos estos estorbos.